Buenas, estimados y estimadas estudiantes. Vamos a estar hablando en este video sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Hemos venido hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, causas, desarrollo, y ahora vamos a cerrar el tema con las consecuencias. Desde el punto de vista humano, esta es una de las guerras más atroces que ha vivido la humanidad. Es una guerra terrible que va a culminar en 1945, pero las consecuencias de la guerra van a seguir mucho tiempo después. Incluso en la siguiente guía vamos a seguir viendo, valga la redundancia, otras repercusiones de la guerra. Desde el punto de vista humano vamos a ver que se va a dar mucho la venganza, sobre todo en el caso de Francia, que una parte de Francia había quedado en manos de los nazis, incluyendo la ciudad de París. Cuando los nazis son expulsados a partir del apoyo que recibe Francia de los aliados, del ejército inglés, del ejército estadounidense. Una vez que los nazis son derrotados, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, se da mucho la venganza en contra de las mujeres francesas, que algunos las acusan de haberse aliado con los soldados nazis. Pues esto no es correcto y fue muy injusto. Incluso muchas de estas mujeres más bien fueron violadas por soldados nazis, pero los franceses, sobre todo hombres que estaban en esa situación de que les costaba superar el hecho de que habían sido invadidos por los alemanes, la agarran contra las mujeres que habían sido abusadas o usadas por los soldados nazis como sus mujeres mientras estuvieron ahí a su antojo, hicieron con ellas. Muchas de estas mujeres terminaron embarazadas y los franceses las expusieron públicamente en parques, les cortaban el cabello, las desnudaban, las exhibían, ¿verdad? Y bueno, es un hecho muy vergonzoso y muy terrible que tuvieron que sufrir estas mujeres, que en realidad pues no tenían la culpa de haber sido tomadas por la fuerza, y muchas terminaron embarazadas, pero producto de violaciones. Esto se da en Francia, ¿verdad? Pero también vamos a ver que lamentablemente en las situaciones de guerra las mujeres muchas veces llevan consecuencias muy terribles o conllevan consecuencias muy terribles. Por ejemplo, en el caso de las mujeres coreanas, el ejército japonés utilizó como esclavas sexuales a muchas mujeres coreanas, aproximadamente 200.000 coreanas. Entonces esto es una situación muy terrible que en ocasiones no se habla sobre eso. Hasta hace poco se ha comenzado a escuchar de estos temas, se han visto testimonios, se han visto especies de grabaciones también donde sale a la luz, ¿verdad? El uso de estas mujeres como esclavas sexuales, que es parte de los horrores que también se vivieron en la guerra y que tuvieron que sufrir muchas mujeres. En el contexto alemán también, en la Alemania nazi, algunas mujeres fueron usadas todavía cuando los nazis estaban en el poder, en un programa que se llamó el programa Lebensborn. Literalmente fue la utilización de mujeres eslavas, de mujeres germánicas, como si fueran incubadoras humanas, ¿verdad? Las usaban para que tuvieran niños. Esos niños se los quitaban y los distribuían entre familias de soldados que, según la política nazi, cumplían con ese ideal de raza aria, ¿verdad? Que era parte de las ideas que promovían. Muchas mujeres alemanas y polacas, una vez que termina la guerra, fueron violadas por soldados aliados del ejército ruso, del ejército estadounidense. Entonces hubo mujeres que sufrieron en el contexto de la Alemania nazi por parte de los mismos nazis que las usaban, ¿verdad? Pero una vez que termina la guerra también hubo muchas mujeres alemanas que fueron violadas por los soldados que llegaron a liberar, se suponía que llegaban a liberar al pueblo que estaba sometido por los nazis, pero que también cometieron muchas atrocidades. Otra cosa terrible que va a pasar en el contexto de la guerra es el holocausto judío o el genocidio en el contexto de guerra. Yo les puse por acá para que recordemos, se conoce como holocausto a todo ese proceso, ¿verdad?, que se va a dar en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde los judíos van a ser perseguidos, principalmente de 1933 en adelante se comienza a ver una serie de leyes antisemitas, racistas,
genocidas que van en escalada. Se van a dar confiscaciones de viviendas y negocios, se van a dar las leyes de Nuremberg donde se les va a negar la nacionalidad a los judíos, se les prohíbe a los judíos casarse con los alemanes, a los alemanes se les dice ustedes no pueden casarse con judíos porque si no van a tener muchas consecuencias terribles, ¿verdad? En el 38 los nazis van a organizar algo que se va a conocer como la noche de los cristales rotos. Es un episodio muy terrible, es un episodio donde muchos alemanes motivados por esta política de exterminio van a ir a las sinagogas, las casas, las tiendas de los judíos, las van a destruir, miles de judíos van a ser encarcelados en campos de concentración, en guetos. A partir de 1939 había unos 250.000 judíos que ya habían huido de Alemania debido a la violencia y la discriminación. Se les prohíbe trabajar en el gobierno, se les quitan sus casas, se les quitan sus negocios, y cuando estalla la Segunda Guerra Mundial en 1939, de ahí en adelante va a haber una política mucho más agresiva de persecución de los judíos, no solo en Alemania sino en toda Europa. Territorio que conquistaban los nazis alemanes, territorios donde se buscaba a los judíos. Por ejemplo, en Polonia 1,7 millones de polacos estuvieron bajo el control de los nazis y fueron exterminados de diferentes formas, en campos de trabajo, en campos de exterminio. En Rusia también, en Rusia se van a dar ejecuciones masivas de judíos y todo esto se le va a conocer como el genocidio, ¿verdad? Debemos recordar que en este contexto no solo los judíos, aunque fue la población con la que se ensañó más Hitler, no hay una explicación de por qué tanto odio, pero sí él comienza a culpabilizarlos de que por culpa de ellos se había perdido la Primera Guerra Mundial, que ellos estaban quitando los trabajos a los alemanes, y se utilizan un montón de estrategias para decir que ellos eran de los pueblos que estaban dañando la raza pura, la supuesta raza pura. Hitler toma un montón de ideas que ya algunos conservadores de ultraderecha alemanes ya venían tiempo atrás, ¿verdad?, promoviendo esta idea de la raza pura, aunque en realidad es claro que pues todos los seres humanos somos una mezcla, ¿verdad? Pero él usó mucho ese discurso para tratar de justificar el odio en contra de los judíos, la persecución en contra de los judíos. Ya para 1941 se había dado el asesinato de más de 2 millones de judíos bajo el gobierno nazi. Uno de los objetivos de los nazis fueron exterminar a los judíos. Utilizaron la policía secreta, la SS, utilizaron también a la Gestapo como una forma de ir a perseguir a los judíos y exterminarlos, llevarlos a campos de concentración como Treblinka, Belzec, Sobibor, Auschwitz. Algunos de estos son los campos de concentración, digamos, más terribles. Pero bueno, no solo judíos murieron acá. Hitler tenía una política de que él quería exterminar a todos los que no calzaban con esa idea de raza aria. Entonces exterminó personas que tenían algunos males congénitos, problemas mentales. Literalmente desaparecieron muchas personas que estaban en orfanatos en Alemania, que estaban en asilos de ancianos, que estaban en hospitales psiquiátricos, que eran alemanes incluso. También los testigos de Jehová, grupos minoritarios como los gitanos, los romaníes, los sintis, también fueron perseguidos y fueron llevados para asesinarlos en estos campos de concentración, donde se utilizaron muchas estrategias para matar a estas personas de las diferentes formas y de las formas más crueles que pudieran existir. Entre 200 a 500.000 romaníes fueron asesinados también. Se persiguieron a testigos de Jehová, se persiguieron también a personas homosexuales, sobre todo hombres homosexuales, se persiguieron también a comunistas, a personas que Hitler consideraba podían ser una amenaza para ellos, para él, para su poder. Entonces fue una política muy terrible, ¿verdad? La que se va a vivir en este contexto. Yo les puse acá un pequeño video para que vean un poquito, son situaciones
muy duras, muy difíciles, pero que nosotros tenemos que conocer, que se dieron estas situaciones para que no se vuelvan a repetir. Tenemos que hablar de esto, asegurarnos de que la humanidad no pueda volver a pasar por una situación tan horrible, tan terrible, tan desastrosa como esta. Muchos niños con sus madres fueron a estos campos de concentración, separaban a los niños, los llevaban a un lugar, a las mujeres a otras, se hicieron muchos experimentos con niños, con mujeres embarazadas, muchas terminaron en cámaras de gas, ¿verdad? O morían de hambre, morían por plagas, por tener condiciones insalubres muy difíciles, entonces muchas también morían enfermos y no tenían ningún tipo de atención médica. Entonces fueron situaciones muy terribles. Yo les puse acá algunos videos para que ustedes por lo menos tengan una idea de lo terrible que se dio. Los nazis se encargaron, incluso cuando llegaban los trenes cargados de muchos niños, mujeres y de judíos y de personas a estos campos de concentración, les quitaban su ropa, incluso les quitaban sus dientes, si tenían alguna calza de oro se la quitaban también, les quitaban sus zapatos. Hay toneladas de zapatos, ¿verdad?, de las víctimas que entraron a estos campos de concentración, y muchos no lograron salir de estos campos de concentración. Se usaron crematorios como estos, se les decía a los niños, por ejemplo, que iban a ir a bañarlos, y en realidad lo que salía de las duchas era gas, y de ahí no volvían a salir. Hay una película, no sé si alguno tenga la posibilidad de verla, se llama De Rayas. Hay otras películas como El Pianista o La Lista de Schindler, que son películas que reflejan mucho esta situación. 60 millones de muertos en esta guerra, huérfanos, problemas psicológicos, persecución, y quizá los horrores más terribles las podemos visualizar en lo que se conoce como el Holocausto, lo que se conoce como el genocidio que propinaron los nazis. Y también otra cosa horrorosa que pasó en esta guerra fueron las bombas atómicas y las repercusiones que trajeron las bombas atómicas. A nivel económico, por supuesto que hay muchísimas pérdidas económicas, ¿verdad? A nivel geopolítico, cuando termina la guerra se trata de reorganizar el mundo a través de organismos internacionales como la ONU para tratar de que no se vuelva a dar una siguiente guerra. Desde el punto de vista tecnológico, el estallido de las bombas atómicas va a hacer que hasta el día de hoy no pare la proliferación de bombas atómicas. No solo Estados Unidos, sino que muchos otros países comienzan a tener bombas atómicas. Y bueno, acá yo les puse un poquito de información en este contexto de guerra, en cuál fue el papel que juegan las mujeres, porque a veces cuando hablamos de situaciones, de hechos históricos, a veces no mencionamos mucho el papel que tuvieron las mujeres. Y pues aquí las mujeres van a tener un papel activo como espías, van a tener un papel activo como aviadoras también. Las mujeres van a tener un papel activo ayudando, colaborando con sus ejércitos, y yo les puse aquí por lo menos una recopilación de los hechos más representativos o de el papel más representativo. 2,2 millones de mujeres van a trabajar en las industrias de guerra, trabajando en fábricas para creación de municiones, granjas, buques, vehículos de guerra. La mano de obra calificada de las mujeres va a ser muy importante. Vamos a tener a las famosas mujeres brujas de la noche, así se les va a llamar, que es un grupo de francotiradoras, aviadoras rusas, que utilizando aviones durante la noche van a castigar, ¿verdad?, a los nazis, van a generar mucha destrucción dentro del ejército ruso, ¿verdad? El ejército alemán. Las brujas de la noche se le conocen así, ¿verdad? Y bueno, aquí yo les puse, por ejemplo, es muy famoso este cartel de Rosy la Remachadora, que es un cartel que se utiliza mucho para promocionar entre las mujeres estadounidenses que se involucren en la guerra, ¿verdad? Esta es como la participación que van a tener. Acá les puse yo unos pequeños enlaces para que vean algunos nombres de mujeres también representativas en este contexto pues de guerra. Y bueno, finalmente les puse por acá algunos anexos para que vean testimonios de víctimas que estuvieron en campos de concentración,
víctimas que estuvieron cerca de la radiación a partir del